empresa de IGE de aquí de Lita y también aquí hice mi maestría. Ah, bueno, oye, nos respondió la primera que era en qué universidad. Exacto, entonces esa ya está resuelta, ¿verdad? Entonces aquí estuve como IGE y después hice la maestría en gestión administrativa también aquí en el TEC y doy clases también. ¿Qué le motivó a estudiar IGE? Sucede que yo trabajaba en otro estado y entonces en el trabajo en el que estaba era analista de tráfico. Entonces era como auxiliar, pues así se le llama, ¿no? Analista de tráfico. Entonces fue ese acercamiento que tuve en la parte como de la empresa, en la parte de distribución, en la parte de seguimiento a las rutas, y entonces eso me empezó a generar como esta curiosidad en cuanto al área de distribución, al área de logística. Eso por una parte. Por la otra, en ese trabajo también empecé a descubrir que tenía como habilidades para la planeación, la gestión del tiempo, como el seguimiento a alineamientos. Entonces me regresé a Aguascalientes y estaba revisando entre administración y gestión y me decidí por gestión, justamente. Esa es la razón, digamos. Bueno, ¿domina un segundo idioma? Sí, estoy domino el inglés, me puedo comunicar y tengo interés en estudiar francés, pero creo que ese más bien es como por gusto, ¿no? Porque al final de cuentas ustedes saben si alguien habla francés, es muy frecuente, ¿no? Pero bueno, esa sería. Tenemos ahorita todo este enfoque en las universidades en las que nos hablan de la importancia del segundo idioma. Nosotros estamos así siempre con los alumnos, ¿no? Con es importante, es importante, es importante. Y estoy entonces indicándoles que es importante también. De hecho, eso que acabo de mencionar, como que abarca la siguiente pregunta de cómo, bueno, de qué forma le ayuda a usted el dominio del idioma. Tiene mucho que ver en la empresa o en el giro en el que tú te desenvuelves, ¿no? Por ejemplo, en la época en la que estuve trabajando en una empresa de manufactura, eso era necesario. Era necesario porque alineaba esto que les digo, que mi perfil era un poco más por lineamientos y demás. Trabajé un tiempo como la responsable del sistema de gestión de calidad en una empresa. Entonces imagínate, justamente eso era necesario, pero ese puesto me ayudó a otra certificación que buscábamos, que se llamaba CITIPAT, que son justamente los lineamientos que empresas mexicanas deben de cubrir cuando exportan a Estados Unidos. Entonces el contacto que teníamos con las personas era en inglés, era necesario traducir el documento al inglés, entonces en ese tipo de empresa era necesario. Habrá otros de sus compañeros o incluso egresados que están en otros giros y no es necesario. Por ejemplo, en este momento, que soy coordinadora de maestrías, de posgrados, no es algo que yo necesite en mi día a día, ¿no? Por el perfil de la empresa. Entonces siempre está asociado a esta parte laboral, como la competencia, pero en otra, bueno, al final de cuentas en estos tiempos todos lo escuchamos ya en inglés, ¿no? O sea, son todas las películas, la música, los documentales, todo. Entonces es algo ya como en estos tiempos, como es algo inherente a nuestro día a día, incluso en las redes sociales, pues es algo necesario. Bueno, al egresar de la universidad, ¿le fue muy difícil encontrar un empleo? No me fue difícil y igual que les digo a todos mis estudiantes, mis alumnos y alumnas, es que yo tuve la posibilidad de ser becaria, como desde cuarto, creo, quinto de la carrera. Entonces estuve cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno en la empresa. Entonces estuve, al igual que iba creciendo en los semestres, fui cambiando de puestos en mi trabajo. Entonces ya cuando egresé, pues el paso natural era que me contrataran y me quedé todavía 3 años más. ¿Y en qué consistió su primer empleo? Mi primer empleo en la empresa se llamaba analista de funciones y responsabilidades. Era en el área de recursos humanos y justamente al ser una empresa familiar que estaba en crecimiento, buscaban empezar a estandarizar, digamos, los puestos. Entonces el proceso, digamos, era ese: analizar todos los puestos de la empresa, hacer las descripciones y a partir de esos estudios se hace ajuste de puestos, de sueldos o reporte de personal. Ese fue el primero y de ahí empecé a varios. Bueno, como becaria estuvo todo el tiempo buscando empleo o cuánto permaneció. Estuve más o menos en cada puesto y sueldo, me quedé como unos 7, 8 meses, más o menos.
Entonces, por ejemplo, después de ese de funciones y responsabilidades, tuve otro que era como de seguridad y higiene, sistema de seguridad y higiene. Después pasé a producción, que era analista ¿cómo se llama? Como empezando al principio como de calidad, ¿no? Los principios de calidad. Después me fui a distribución, que era la parte ya de logística, de los lineamientos para el envío de productos. Es uno de manufactura y comercialización de muebles de oficina. Y después me quedé en la parte cercana de producción y dirección para el sistema de gestión de calidad. O sea, digamos que en concreto lo que quiero ir con esto es que tuve la oportunidad, porque también busqué mucho, de estar en todos los puestos que yo pude. O sea, realmente era de mi iniciativa decirle al que era como mi jefe, ¿no? Bueno, ya cumplí en este proyecto. ¿Sería posible que me incluyeras en un proyecto de compras? Y me incluí. ¿Sería posible que me incluyeran en este proyecto de producción? Porque así se manejaban muchas empresas por proyecto. Entonces tuve la posibilidad. Lo único que no estuve fue en ventas porque no tengo esa habilidad muy desarrollada aún, ¿no? Pero estuve afortunadamente. ¿Diría que su primera experiencia laboral fue buena o...? Sí, tuve la oportunidad y siempre digo eso, que tuve un excelente líder. O sea, la persona con la que yo hice el primer proceso de becaria era Jorge González, que era el director de recursos humanos, pero él tenía toda la iniciativa, todo el interés de enseñar, ¿no? Entonces hicimos muy buen equipo de trabajo, yo y otra persona. Entonces los tres empezamos a hacer como justo esa dinámica, pero considero yo que la gran parte de este proceso, digamos, que fue interesante y que fue satisfactorio fue porque tuve un buen líder, ¿no? De otra manera difícilmente me hubiera quedado ahí, ¿no? Entonces fue un líder que estaba enfocado a desarrollar a sus empleados, a su gente de su cargo. Y eso sí, yo digo, lo que primero que tienes que buscar, con el que vas a trabajar, si tenga interés en desarrollarte profesionalmente dentro de la empresa. Porque si nada más se hace, por eso existe esta broma del chico, la chica IBM, ¿no? Porque es me hacen las copias, ahí no estás tú generando ningún tipo de competencia. Y entonces tampoco puedes confiar en ese jefe si lo único que puede hacer una persona que está en formación es sacar las copias. No. Y en ese momento yo sí es lo que recomiendo de huye, ¿no? Muévete de empresa, muévete de área, muévete de persona. Como usted nos platica, pues la verdad me tocó satisfecha con la carrera. Pero personalmente, ¿qué satisfacciones te ha brindado? Pues he tenido, la verdad es que sí, he sido como de estas, considera como embajadoras de ella, me refiero a que me ha gustado mucho mi carrera, la disfruté mucho. Y como procesos, digamos, tuve un proceso en el que inicié un emprendimiento, ¿no? Como a todos los primeros no me fue bien, duró un año y estuve en ese proceso, pero justo esa iniciativa y ese gusto es porque en NIGES siempre nos repasan eso, ¿no? Tú puedes tener un emprendimiento, tú puedes hacerlo, y es algo que siempre se menciona, ¿no? Esa es una parte gratificante. La otra, a través de ITA, que también es una parte importante para mí, al ser becaria, tuve la oportunidad por mi profesión, por la carrera, de estar en diferentes puestos y yo no batallé para nada en conseguir un empleo. Y mi empleo en ese momento en manufactura, ya por los años que estuve, era bien pagado. Entonces tuve la posibilidad de decidir con un buen sueldo retirarme para hacer una maestría y un proyecto de emprendimiento. Y por lo mismo, por la formación que tengo, he tenido la posibilidad de acceder a diferentes puestos en diferentes giros de empresas que me han permitido tener aprendizajes e ingresos adecuados para mí. Entonces, realmente no podría yo decir que hay algo que no me guste. Hasta ahorita mi experiencia ha sido muy grata. ¿No? Nada podría yo ponerle de queja. ¿Y actualmente es maestra y se dedica a algo más? Sí, actualmente doy clases en ITA, doy clases en MID y cada universidad tiene sus coordinadoras, así como aquí en el ITA, ¿no? Igual. Entonces cada universidad tiene sus coordinadoras y yo me encargo de los que están en posgrado, ¿no? Entonces ellos son los que desde que entran a la carrera, a la maestría, me encargo de ellos. También soy responsable de los alumnos de industrial y administración en el modelo dual, que esa es otra dinámica diferente en cuanto a la educación.
es algo, volvemos a lo mismo, es otro tipo de negocio y hasta este momento ha sido también el Ya, y cerrar un poco esta entrevista. Bueno, cómo emprender y abrirse las puertas más en ingeniería. ¿Qué me llevó a emprender? Creo que fue un elemento, bueno, el principal sería, no sé si esto sigue siendo así, que me parece que sí. Desde que estamos en primer semestre de gestión empresarial, casi que el eslogan es, tú vas a ser gerente o tú vas a ser emprendedor. O sea, no hay otra. Y para el que no le interesa eso, también implica una gran carga de decir, uy, tengo que ser un emprendedor, si no, no lo hago, ¿no? Yo con mis alumnos justamente he ido cambiando esa idea, ¿no? Tú con tu carrera es un instrumento para que hagas lo que quieras, y te puedes cambiar cuantas veces quieras para seguir lo que tú quieras hacer, ¿sí me explico? Entonces, no porque estudies en IGE ya significa que, uy, tengo que ser emprendedor, uy, no, tengo que buscar la mejor idea de negocio. No, no necesariamente. Si tú dices, a mí realmente me gusta más ser empleado en una empresa, muy bien. Yo prefiero estar en manufactura, muy bien. Yo prefiero estar en servicio, muy bien. Lo que sea, ¿no? Siempre y cuando sea algo en lo que sí desarrolles competencias. Entonces, en mi caso, por el emprendimiento, yo seguí la misma línea, ¿no? Estoy en IGE, voy a emprender. Claro que sí, voy a hacerlo, ¿no? Entonces, pues empecé a buscar que sí, que no, que se acercaba como mi perfil, que se podía hacer. Y mi hermana es diseñadora, entonces también de ahí dijimos, bueno, pues vamos a animarnos, ¿no? Hicimos un estudio de ilustración, hicimos buenas cosas, hicimos actividades, pero ya llegó su momento en el que teníamos que movernos como de residencia y demás, y yo ya no decidí continuar, ¿no? Porque estaba estudiando la maestría. Entonces, pero al final de cuentas, como es tanto lo que escuchamos, se queda ahí. Entonces, yo sé que, por ejemplo, tengo un proceso pendiente con una de mis primas, porque también queremos hacerlo. Y eso es bien importante lo que decía una de las panelistas, si se acuerdan. No es necesario que seas el emprendedor o que hagas esto del emprendimiento como primer ingreso, ¿no? Es importante pues, que puedas hacer eso, ¿no? Tener tu trabajo de ingreso seguro y que de ese ingreso tú puedas entonces desarrollar el emprendimiento. ¿Sí? Entonces, respondiendo a la pregunta, básicamente fue porque en IGE todos estamos en esa línea y entonces todos pasamos en algún momento a vender lo que sea, hasta nuestra alma, y entonces empezamos un proceso de desarrollar las habilidades para lograr concretar un negocio. Habrá unos que sí lo hacen y otros que digan, ahorita no, ¿no? Sería eso, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo y esto sería ¿Sería todo? de nuestra parte. Muy bien, muchas gracias también a ustedes por su tiempo y sus entrevistas. Gracias. Gracias.